En la cena de mi graduación, todo el mundo se estaba riendo, hasta que la abuela me sonrió y dijo, «Qué bueno que los $3 que te mando cada mes te están ayudando». Me quedé helada, miré alrededor y dije, «Yo nunca he recibido ni un solo dólar». La mesa entera se quedó muda. Se escuchaba el tintinear de los cubiertos en las otras mesas. Pero en la nuestra, silencio absoluto. Mis padres se quedaron petrificados. El tenedor de mi papá literalmente chocó contra el plato y la mano de mi mamá empezó a temblar cuando fue a agarrar la copa de vino. «¿Cómo que nunca has recibido dinero?», preguntó la abuela, con esa voz afilada que yo recordaba perfectamente de cuando sorprendía a mis primos mintiendo de niños. Mi mamá se aclaró la garganta, nerviosa. «Mamá, eso lo explicamos después». «No». La voz de la abuela cortó el aire como un cuchillo. «Lo explican ahora. Llevo enviándole cheques de $3,000 a Mónica cada mes desde que Aubrey empezó la universidad. ¿Dónde fue a parar ese dinero?» La cabeza me daba vueltas. ¿$3,000 al mes? ¿Durante 4 años? Empecé a hacer cuentas mentalmente mientras todos me miraban fijo. Y entonces mi hermanita Savannah, que había estado scrolleando Instagram todo ese tiempo, levantó la cabeza de golpe. «Ah, espera. ¿De ahí salió el dinero para mi BMW? Si antes estaba en silencio, ahora parecía un cementerio». «Savannah, cállate», siseó mi mamá, pero ya era demasiado tarde. «¿Y mi viaje de Spring Break a Cancún el mes pasado?», siguió Savannah, totalmente ajena al horror pintado en la cara de todos. «¿Y el bolso de diseñador que me regalaste en Navidad?». Sentí que estaba viendo mi vida explotar en cámara lenta. 4 años. 4 años brutales trabajando en 3 empleos solo para poder pagar ramen y libros. Semanas de 60 horas mientras mis padres hacían viajes familiares. Durmiendo en un apartamento húmedo en el sótano mientras mi hermana recibía un auto de lujo. «Me robaron», dije, casi en un susurro. Mi papá por fin encontró la voz. «Aubrey, cariño». «No es lo que parece». «¿Ah, no?». Me levanté, la silla raspando contra el suelo. «Porque parece exactamente que me dejaron destrozar mi salud trabajando como loca mientras usaban mi dinero para consentir a Savannah». El restaurante parecía dar vueltas. Recordé todas esas llamadas a casa, suplicando ayuda para libros, alquiler, comida, y todas las veces que decían que el dinero estaba justo, que no se podía, que yo tenía que aprender responsabilidad. «¿Cuánto?». La voz de la abuela estaba fría como el hielo. Hice las cuentas en voz alta. $3,000 al mes, 12 meses al año, 4 años de universidad. Me detuve. «Son $144,000. La mesa entera me miró. Nadie habló. Mi abuela tenía la espalda recta y los ojos fijos en mi madre. No era la mirada de una anciana confundida. Era la mirada de alguien que lleva mucho tiempo esperando este momento. Mi padre intentó hablar. «Aubrey, hay cosas que tú no entiendes sobre los gastos de la familia». «No». Lo corté. Mi voz no tembló, y eso me sorprendió a mí misma. «No me expliques nada. Estoy haciendo una pregunta simple. ¿Dónde está el dinero?». Mi padre abrió la boca otra vez, pero no salió nada. Savannah seguía con el teléfono en la mano, pero ya no lo miraba. Me observaba con una expresión que nunca le había visto, algo parecido a la vergüenza. Mi madre limpió la comisura de la boca con la servilleta de tela. Despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Mami, por favor, esto no es el lugar ni el momento». «Entonces dime cuál es el lugar». La voz de mi abuela cortó el aire. «Porque yo llevo 4 años mandando ese dinero pensando que le llegaba a esta niña, y resulta que ella estuvo trabajando en 3 empleos al mismo tiempo». «3 empleos, Mónica». Mi madre desvió la mirada hacia la ventana. Afuera, la ciudad seguía igual. Carros, semáforos, gente que no sabía que en el interior de ese restaurante una familia entera se estaba desarmando. Yo seguí de pie. No sé en qué momento me había levantado, pero ahí estaba, con la silla raspada hacia atrás y las manos apoyadas sobre el mantel blanco. «Savannah», la miré directamente. «El BMW, ¿de cuándo es?». Mi hermana parpadeó. «Aubrey, yo no sabía». «¿De cuándo es el carro?». «Del año pasado». Casi un susurro. «¿Y Cancún?». «Marzo». «¿Y la bolsa?». Savannah bajó los ojos. No respondió. «Está bien». Me volví a sentar. No porque me hubiera calmado, sino porque mis piernas ya no aguantaban más. «Ya entendí todo». Mi padre carraspeó. «Escúchame, lo que pasó fue un malentendido. Tu madre administraba el dinero, y los gastos de la casa también son reales, y
¿Cuántas veces les pedí ayuda para los libros? Pregunté. No en voz alta, casi tranquila. ¿Cuántas veces llamé diciendo que no tenía para el alquiler? ¿Cuántas veces me dijeron que el dinero estaba apretado? Mi padre abrió la boca. Aubrey. Cuéntenme los meses que no comí bien porque estaba pagando la universidad yo sola. Cuéntenme los turnos nocturnos, los fines de semana sin dormir. Me detuve. $144,000. Ese era mi dinero. El dinero que mi abuela me mandaba a mí. El silencio que siguió fue diferente al del principio. Ya no era el silencio de la sorpresa. Era el silencio de quien no tiene nada más que decir. Mi abuela cerró el monedero que tenía sobre la mesa. Mónica. Rodrigo. Los miró a los dos, uno por uno. Mañana llamo a mi abogado. Mi madre palideció. Mamá, no seas dramática. No soy dramática. Soy una mujer de 72 años que mandó dinero durante 4 años para que su nieta pudiera estudiar sin sacrificarse, y me entero esta noche, en un restaurante, de que eso nunca pasó. Hizo una pausa breve. Mañana llamo al abogado. Nadie volvió a decir nada. El mesero se acercó con la cuenta. La dejó sobre la mesa con una sonrisa. Mi abuela la tomó sin mirar el total, sacó la tarjeta y la puso encima. La cena la pago yo, dijo. Como siempre. Ese como siempre me golpeó de una manera que no esperaba. Me levanté, tomé mi chaqueta del respaldo de la silla y miré a mi familia. A mi madre, que seguía sin encontrar dónde poner los ojos. A mi padre, que tenía los codos sobre la mesa y la cabeza agachada. A Savannah, que por primera vez en su vida no tenía nada que decir. Feliz graduación, dije, y salí. Afuera el aire estaba frío. Me senté en el bordillo de la acera, a media cuadra del restaurante, y llamé un auto desde el teléfono. Las manos me temblaban un poco, pero no de miedo. Era otra cosa. No tenía nombre todavía. Mientras esperaba, repasé los últimos 4 años. Los recordé con una claridad que dolía. El primer apartamento, un sótano con humedad en las paredes y una estufa que a veces no encendía. Había comprado una cobija de segunda mano en noviembre porque no alcanzaba para calefacción y libros al mismo tiempo, y los libros eran obligatorios. El segundo empleo, un turno de cierre en una cafetería, de 10 de la noche a 2 de la mañana, 3 días a la semana. Llegaba al apartamento oliendo a café frío, con los pies destruidos, y ponía la alarma para las 7 porque tenía clase a las 8. El tercero, los fines de semana repartiendo comida en bicicleta. Lluvia, sol, frío, sin importar el clima. 3 empleos, 4 años, y $144,000 que nunca vi. El auto llegó. Me subí. El conductor puso música baja y no intentó conversar, y se lo agradecí en silencio. Mientras la ciudad pasaba por la ventana, me di cuenta de algo. No estaba llorando. Eso también me sorprendió. En los últimos 4 años había llorado muchas veces. Sola en ese sótano. En baños de cafeterías. Una vez, en el estacionamiento de la universidad, después de reprobar un examen porque había dormido 3 horas. Había llorado de cansancio, de frustración, de soledad. Pero esta noche no. Esta noche lo que sentía era distinto. Era una rabia muy quieta, como el agua justo antes de hervir. Mi abuela me llamó a las 11 de la noche. Yo estaba sentada en el piso de mi cuarto, con la espalda contra la cama y el diploma de graduación sobre las rodillas, todavía con el vestido puesto. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí, mentira. Casi sonreí. Estoy procesando. Normal. Hizo una pausa. Aubrey, quiero que te vengas a vivir conmigo. Por el tiempo que necesites. No respondí de inmediato. Abuela, no es una propuesta, es una solución práctica. Tienes espacio aquí, yo tengo una habitación vacía, y mañana a las 10 tengo una reunión con mi abogado. Quiero que estés presente. ¿Para qué? Porque hay cosas que debes saber, cosas sobre tu situación legal y sobre lo que yo tengo pensado hacer. Su voz era tranquila, del mismo modo en que siempre había sido tranquila. Mi abuela nunca levantaba la voz, nunca la había necesitado. ¿Puedes venir mañana? La respuesta tardó menos de lo que pensé. Sí, puedo. Bien, duerme algo. Y colgó. Puse el teléfono boca abajo sobre el piso. Miré el diploma. 4 años de mi nombre impreso en papel grueso con bordes dorados. Había cargado ese papel con tanto significado durante tanto tiempo. Era la prueba de que lo había logrado, que había sobrevivido. Ahora lo miraba y pensaba en otra cosa. Pensaba que nunca debía haberlo hecho sola, no porque no pudiera. Ya quedó demostrado que podía. Lo había hecho, lo tenía en las manos, sino porque no era justo, porque el dinero existía, porque alguien lo había enviado,
porque ese alguien era mi abuela, y ella había creído, durante 4 años, que yo estaba bien, y yo había creído, durante 4 años, que nadie me estaba ayudando. Ambas habíamos sido engañadas. Me levanté, colgué el vestido de graduación en el armario y me puse ropa cómoda. Hice una maleta pequeña con lo necesario para unos días. Puse el diploma encima de todo, doblado con cuidado en la funda de papel original. No dejé ninguna nota. No había nada que decir todavía. A la mañana siguiente, cuando llegué a casa de mi abuela con esa maleta pequeña, ella me abrió la puerta, me miró de arriba a abajo y dijo: «¿Descansaste algo?» No era una pregunta. «Un poco», respondí. «Bien, el desayuno está listo. Comemos y en 1 hora llega el abogado». Entré. La casa olía a café y a pan tostado. La mesa estaba puesta para 2. Me senté. Tomé la taza con las 2 manos. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había preparado el desayuno pensando en mí. Y mientras esperaba que llegara el abogado, mientras el café me calentaba por dentro y la mañana entraba por las ventanas de esa casa tranquila, entendí algo que la noche anterior todavía no había podido ver con claridad. No era el final de nada. Era el primero de muchos pasos, lentos, concretos, uno detrás del otro, y esta vez no los iba a dar sola. La abogada de mi abuela se llamaba Carmen Ríos. Llegó puntual a las 10, con un maletín negro y el pelo recogido. No perdió tiempo en presentaciones largas. Se sentó a la mesa del comedor, abrió el maletín y sacó una carpeta. «Señora Eleanor, ¿le explicó a su nieta por qué la citó hoy?» «Le dije lo necesario», respondió mi abuela. «El resto lo explica usted». Carmen me miró. «Aubrey, ¿sabes si tus padres alguna vez te mencionaron un fideicomiso a tu nombre?» «No». «¿Nunca?» «Nunca». Carmen abrió la carpeta y la giró hacia mí sobre la mesa. «Tu abuela constituyó un fideicomiso a tu nombre cuando tenías 12 años. El fondo acumula intereses desde entonces. Los $3,000 mensuales que ella transfería formaban parte de ese fondo, administrado por tus padres hasta tu mayoría de edad. Después de eso, el dinero debía transferirse directamente a ti». Lo miré. Números. Fechas. Mi nombre. «¿Cuánto hay?» Carmen señaló una línea al final de la segunda página. Lo leí 2 veces. $216,000. «Los $144,000 que tus padres retuvieron», explicó Carmen, «más los intereses acumulados durante 4 años, más el saldo original del fondo antes de que comenzaran los depósitos mensuales». Puse la hoja sobre la mesa. No dije nada por un momento. «¿Y mis padres sabían que ese dinero era mío legalmente?» «Firmaron los documentos del fideicomiso». «Sí, sabían». Mi abuela estaba sentada al otro lado de la mesa, con las manos sobre la superficie y la mirada fija en mí. No dijo nada. No hacía falta. «¿Qué opciones tengo?», pregunté. Carmen juntó los dedos sobre la mesa. 3. Primera, llegar a un acuerdo privado con tus padres para que devuelvan el dinero sin intervención legal. Segunda, iniciar una demanda civil por apropiación indebida de fondos en fideicomiso. Tercera, una combinación de las 2. Notificación legal formal con plazo de respuesta, y si no cumplen, se procede con la demanda. ¿Cuál recomienda usted? La tercera es la más eficiente. Les da la oportunidad de resolver esto sin que llegue a un juez, pero deja claro que las consecuencias son reales si no cooperan. Pensé en mi padre, en cómo había intentado explicar lo sucedido como un malentendido. Pensé en mi madre, en la cara que puso cuando la abuela dijo que llamaría al abogado. No era la cara de alguien inocente. Era la cara de alguien que sabía exactamente lo que había hecho. «De acuerdo», dije. La tercera opción. Carmen asintió y comenzó a escribir en su blog. «Necesito que firmes una autorización para que yo actúe en tu nombre. La notificación a tus padres saldrá esta semana. Tendrán 15 días hábiles para responder». «¿Y si no responden?» «Entonces presentamos la demanda». Hizo una pausa. «Pero en mi experiencia, cuando la gente recibe una notificación legal formal, con números concretos y un plazo real, responde». Firmé los documentos que Carmen puso frente a mí. Mientras lo hacía, me pregunté qué estarían haciendo mis padres en ese momento. Si ya habrían hablado entre ellos, si mi madre estaría convenciendo a mi padre de que todo tenía solución, de que yo iba a calmarme, de que esto se podía manejar en familia. Conocía ese argumento. Lo había escuchado toda mi vida. Esta vez no iba a funcionar. Después de que Carmen se fue,
Mi abuela y yo nos quedamos sentadas en la mesa del comedor. Ella sirvió más café. Yo no lo pedí, pero lo acepté. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, le pregunté. Desde hace unos 6 meses empecé a sospechar. Tomó su taza. Savannah publicó fotos del BMW en sus redes. Lo vi por casualidad. Empecé a sumar cosas. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque necesitaba estar segura y porque quería que lo escucharas en el momento correcto. Me miró. Anoche fue el momento correcto. No pude discutirle eso. ¿Mis padres van a pelear esto? Tu padre, no lo sé. Tu madre. Mi abuela dejó la taza sobre el platillo con cuidado. Tu madre ha tomado decisiones malas durante mucho tiempo y siempre ha encontrado la manera de que no le costaran nada. Esta vez es diferente. ¿Por qué esta vez es diferente? Porque esta vez hay documentos, hay fechas, hay números. Y hay una abogada que sabe exactamente qué hacer con todo eso. Me recosté en la silla. 4 años. 4 años en ese sótano, en esa cafetería, en esa bicicleta repartiendo comida bajo la lluvia. Y todo ese tiempo, el dinero existía. Estaba ahí, en un fondo con mi nombre, acumulando intereses, mientras yo contaba monedas para decidir si compraba pasta o arroz esa semana. Abuela, dime, ¿tú sabías que yo estaba pasándola mal? Mi abuela tardó un segundo antes de responder. Sospechaba que algo no estaba bien. Cuando te llamaba, tú siempre decías que estabas bien, pero había algo en tu voz. Hizo una pausa. Debí haber preguntado más. Eso fue un error mío, y lo sé. Era la primera vez en toda esa situación que alguien usaba esas palabras. Un error mío. No me deshice. Pero algo en el pecho se me aflojó un poco. No fue tu culpa, dije. No, pero pude haber actuado antes. Me miró fijo. De todas formas, vamos a arreglarlo ahora. Esa tarde deshice la maleta en la habitación que mi abuela me había preparado. Era una pieza limpia, con una ventana que daba al jardín y una cama con sábanas que olían a lavanda. Puse el diploma sobre el escritorio. Saqué el teléfono y vi 3 mensajes de mi madre. No los abrí. Vi uno de Savannah que decía: Aubrey, necesito hablar contigo. Tampoco lo abrí. Luego vi un mensaje de una compañera de universidad, Priya, preguntando cómo había ido la cena de graduación. Le respondí: Fue interesante. Cuento después. Dejé el teléfono boca abajo y me quedé mirando el jardín por la ventana. No sentía alivio todavía. Era demasiado pronto para eso. Lo que sentía era algo más parecido a la calma de quien ya tomó una decisión y sabe que no hay vuelta atrás. El proceso había comenzado. Los 15 días iban a pasar, con o sin respuesta de mis padres, y yo iba a estar lista para cualquiera de los 2 escenarios. La notificación legal llegó a casa de mis padres un martes. Lo supe porque Carmen me llamó esa misma tarde para confirmar que el documento había sido entregado y firmado. Recepción certificada. Sin posibilidad de decir que no les había llegado. ¿Qué sigue ahora?, le pregunté. Esperamos. Si responden antes del plazo con una propuesta de acuerdo, negociamos. Si no responden, presentamos la demanda el día 16. Entendido. Colgué y seguí con lo que estaba haciendo. Revisar ofertas de trabajo en el portal de empleos que llevaba 3 días consultando. Tenía el título. Tenía experiencia real de 4 años trabajando en paralelo con los estudios. Lo que no tenía era tiempo que perder. Esa noche, mi madre me llamó. No contesté. Me dejó un mensaje de voz de 4 minutos. Lo escuché una sola vez. Empezaba diciendo que yo había malentendido todo, que el dinero se había usado para gastos de la familia que también me beneficiaban a mí, que la casa donde crecí, la comida, los servicios, todo eso tenía un costo, que ella nunca quiso hacerme daño, que esto lo podíamos resolver entre nosotros sin necesidad de abogados, que si yo seguía adelante con esto iba a destruir a la familia. Borré el mensaje, no porque me hubiera enojado más, sino porque no había nada ahí que no hubiera escuchado antes, en otras versiones, durante toda mi vida. El argumento siempre era el mismo. Yo estaba exagerando, yo estaba siendo injusta, yo estaba haciendo daño. Esta vez tenía documentos que decían lo contrario. Al 4.º día, mi padre se presentó en casa de mi abuela. Yo estaba en la cocina cuando escuché el timbre. Mi abuela fue a abrir. Los escuché hablar en voz baja en la entrada por un momento, y luego mi abuela dijo, con la misma calma de siempre: «Pasa, está en la cocina». Mi padre entró solo. Se veía cansado. Tenía la misma ropa que usaba los fines de semana, pantalón oscuro y una camisa sin planchar. Se sentó al otro lado de la mesa sin que nadie lo invitara. «Aubrey». «Hola». Mi abuela se quedó de pie cerca de la puerta. No se fue. Mi padre miró la mesa un momento antes de hablar. «Sé que estás enojada. Tienes razón en estarlo.
Lo que pasó no estuvo bien. Era la primera vez que lo escuchaba decir algo así. No agregué nada. Dejé que continuara. Tu madre tomó decisiones con ese dinero que no debió tomar. Yo lo sabía y no hice nada para detenerlo. Eso también fue culpa mía. ¿Cuánto sabías? Pregunté. Suficiente. Bajó la mirada. No todo, pero suficiente. ¿Y no dijiste nada? No. Silencio. ¿Por qué estás aquí? Le pregunté. Porque quiero que sepas que no voy a pelear esto. Si hay que devolver el dinero, lo devolvemos. No sé cómo ni en cuánto tiempo, pero no voy a contratar un abogado para enfrentarme a ti. Lo miré. No sentí alivio ni gratitud. Sentí algo más parecido a la distancia, como si lo estuviera viendo desde lejos, a través de un vidrio. Eso tendrás que hablarlo con Carmen Ríos, dije. Ella es quien lleva mi caso. Cualquier propuesta tiene que pasar por ella. Mi padre asintió despacio. De acuerdo. Se levantó. Dudó un momento antes de hablar otra vez. ¿Hay alguna posibilidad de que después de todo esto podamos? No lo sé, lo interrumpí. No con crueldad, simplemente con honestidad. Ahora mismo no puedo pensar en eso. Primero esto. Asintió de nuevo. Me miró un segundo más y luego miró a mi abuela. Gracias por recibirme, mamá. Mi abuela no respondió. Esperó a que él llegara a la puerta, y cuando la cerró, se sentó frente a mí. ¿Estás bien? Sí, respondí. Y era verdad. Savannah me escribió el día 8. No era el mensaje que esperaba. No era una disculpa ni un intento de explicar nada. Era una pregunta directa. ¿Sabías que papá y mamá están durmiendo en cuartos separados? Le respondí. No sabía. Hubo una pausa larga. Luego escribió. Mamá dice que todo esto es tu culpa, pero yo estuve pensando, y el dinero era tuyo. Lo del BMW no lo sabía, Aubrey, te lo juro. Me quedé mirando el mensaje. Savannah tenía 20 años. Había crecido recibiendo todo lo que yo no recibí, sin saber de dónde venía. Eso no la convertía en inocente, pero tampoco la convertía en la responsable principal. Le respondí, no te culpo por el carro, pero hay cosas que vas a tener que resolver tú también. Lo que pasó tiene consecuencias para toda la familia. No respondió más esa noche. El día 12, Carmen me llamó. Tus padres enviaron una propuesta a través de un mediador. Quieren pagar el monto total en un plazo de 18 meses, en cuotas mensuales iguales. Proponen comenzar el primer pago en 30 días. ¿Qué opina usted? Que es una propuesta razonable si incluimos garantías. Un pagaré firmado ante notario, con cláusula de vencimiento anticipado si se salta algún pago. Si fallan una sola cuota, el saldo completo se vuelve exigible de inmediato. ¿Eso se puede hacer? Ya lo redacté. Solo necesito tu aprobación para enviarlo. Aprobado. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el escritorio de mi cuarto, mirando el jardín. $216,000. 18 meses. Cuotas mensuales. No era perfecto. Nada de lo que había pasado iba a serlo. Pero era concreto. Era real. Y esta vez estaba en papel. Abrí el portal de empleos otra vez. Había una oferta que me había llamado la atención desde el primer día. Coordinadora de proyectos en una firma mediana, área de mi especialidad, salario competitivo, posibilidad de crecimiento interno. La había dejado guardada sin aplicar, esperando no sé qué. La abrí. Revisé los requisitos una vez más. Cumplía con todos. Llené la solicitud esa misma tarde y la envié antes de que oscureciera. La entrevista fue un miércoles a las 9 de la mañana. La firma se llamaba Harlow & Asociados. Diseño y gestión de proyectos de infraestructura. 3 pisos en un edificio del centro. Recepción con luz natural. Gente que caminaba con propósito por los pasillos. Nada excesivo, pero todo funcionando. Me recibió una mujer llamada Dana Park, directora del área donde estaba la vacante. 40 y pocos años, pelo corto, apretón de mano firme. Me hizo pasar a una sala de reuniones pequeña y cerró la puerta. Leí tu solicitud. Puso una copia sobre la mesa. 3 empleos simultáneos durante 4 años mientras estudiabas a tiempo completo. ¿Eso es real? Sí. ¿Por qué? Porque tenía que pagar mis gastos sola. Dana asintió despacio, como si eso le dijera más de lo que yo había dicho en palabras. ¿Cuál de los 3 empleos te enseñó más? No tuve que pensarlo. El de la cafetería, turno de cierre. Aprendí a trabajar con personas cansadas, a mantener los procesos aunque nadie te esté mirando, y a terminar lo que empieces aunque ya no quieras estar ahí. Dana escribió algo en su blog. La entrevista duró 40 minutos. No me preguntó dónde me veía en 5 años.
Me preguntó cómo manejaba los proyectos cuando algo salía mal a mitad del proceso. Le di un ejemplo real, con números y fechas. Me preguntó qué haría si un cliente cambiaba los requerimientos en la última semana. Le expliqué el protocolo que usaría, paso a paso. Cuando terminamos, Dana se levantó y me extendió la mano otra vez. «Te vamos a llamar esta semana». Salí del edificio y caminé 2 cuadras antes de sacar el teléfono. Le mandé un mensaje a mi abuela. Creo que fue bien. Ella respondió en menos de 1 minuto. Claro que sí. Me llamaron el jueves. Dana Park en persona. Oferta formal. Coordinadora de proyectos junior. Salario base más bonificaciones por desempeño. Beneficios desde el primer mes. Incorporación el lunes siguiente si yo aceptaba. Acepté. Cuando colgué, me quedé sentada en la orilla de la cama de la habitación de mi abuela durante un momento. No salté ni grité. Solo me quedé ahí, con el teléfono en la mano, procesando que a partir del lunes iba a tener un empleo de lunes a viernes, horario fijo, en algo relacionado con lo que había estudiado. Un solo empleo. Por primera vez en 4 años. Fui a la cocina. Mi abuela estaba leyendo en la sala. «Me contrataron», dije. Ella dejó el libro sobre el reposabrazos. «¿Cuándo empiezas?» «El lunes». «Bien». Volvió a tomar el libro. «Esta noche cenamos algo especial. Eso fue todo. Y fue suficiente». El lunes llegué a Harlow & Asociados a las 8:45. Dana me presentó al equipo. 6 personas, edades variadas, todos con proyectos activos encima de la mesa. Me asignaron un escritorio, un usuario en el sistema y un proyecto de acompañamiento para las primeras 2 semanas. Mi compañero de proyecto se llamaba Marcus. 30 y tantos, metódico, hablaba poco y explicaba bien. El primer día me mostró los procesos internos sin condescendencia, como si asumiera desde el inicio que yo podía seguirle el ritmo. Podía. La primera semana fue densa. Mucha información nueva, muchos nombres, muchos sistemas. Llegaba a casa de mi abuela a las 6:30, comía, repasaba notas hasta las 9 y dormía. Sin turnos nocturnos, sin bicicleta, sin contar las horas hasta que terminara el turno. Era un cansancio diferente, uno que se iba con dormir. El viernes de esa semana, Dana me paró en el pasillo. «¿Cómo va todo?» «Bien. Todavía ajustándome, pero bien». «Marcus dice que haces buenas preguntas. Intento no hacer las mismas 2 veces». Ella sonrió brevemente. «Eso es exactamente lo que queremos aquí». El primer pago de mis padres llegó puntual, el día 30, tal como estaba en el acuerdo. Carmen me avisó por mensaje. Depósito recibido. Cuota 1 de 18. Lo leí entre reunión y reunión, sentada en mi escritorio nuevo, con un café que alguien del equipo había traído para todos. No sentí euforia. Sentí algo más tranquilo que eso. Una especie de confirmación. Las cosas estaban pasando como debían pasar. El proceso funcionaba. Guardé el teléfono y volví al trabajo. Esa misma noche, después de cenar, mi abuela me preguntó si había pensado en buscar mi propio apartamento. «Todavía no», respondí. «Quiero tener 3 meses de salario ahorrado antes de moverme». «Razonable», dijo. «Aunque no haya apuro. Aquí tienes espacio». «Lo sé, y te lo agradezco». «No me agradezcas. Es tu casa también mientras la necesites». Lavé los platos esa noche pensando en lo que había dicho. «Tu casa también». 4 palabras simples, pero eran las 4 palabras exactas que no había escuchado en ningún otro lugar en mucho tiempo. El lunes siguiente entré al trabajo con el segundo proyecto activo sobre el escritorio. Marcus me había dejado una nota encima de la carpeta. «Reunión con el cliente el miércoles. Tú llevas los antecedentes». La primera vez que iban a estar frente a un cliente. Abrí la carpeta y empecé a leer. Savannah me llamó un sábado por la mañana, 3 semanas después de que yo hubiera empezado a trabajar. No contesté de inmediato. La dejé sonar, miré su nombre en la pantalla y decidí atender. «¿Aló?» «Hola». Su voz sonaba diferente, menos segura de sí misma que de costumbre. «¿Tienes un momento?» «Sí». «Estoy buscando trabajo». Pausa. «Mamá dejó de darme dinero. Dice que con todo lo que está pasando no puede seguir pagando mis cosas». No respondí de inmediato. «¿Me puedes ayudar a hacer el currículum?», preguntó. Era la última cosa que esperaba que me pidiera. «¿Tienes experiencia en algo?», le pregunté. «No mucho. Algunos trabajos de verano. Nada formal. Mándame lo que tengas. Lo reviso y te digo qué necesitas agregar». Hubo una pausa al otro lado. «Gracias, Aubrey». No dije de nada, pero tampoco colgué de mala manera.
Esa tarde me llegó un documento de 3 líneas con su nombre, su correo y 2 trabajos de verano sin fechas ni descripciones. Lo abrí. Empecé a trabajar en ello. No porque todo estuviera resuelto entre nosotras. No lo estaba. Pero Savannah tenía 20 años y necesitaba aprender a sostenerse sola, igual que yo había tenido que aprender. Y si podía ayudarla a dar ese primer paso sin que le costara 4 años de sufrimiento innecesario, lo iba a hacer. Era distinto a perdonar, pero era un comienzo. Mi abuela murió un jueves a las 6 de la mañana. No fue inesperado. Llevaba 3 meses con el corazón débil. Citas médicas cada 2 semanas, medicamentos en fila sobre la mesita de noche. Yo lo sabía. Ella también lo sabía. Ninguna de las dos lo decíamos en voz alta porque no hacía falta. La noche anterior habíamos cenado juntas como siempre. Sopa, pan, un poco de televisión después. Me había dicho que estaba cansada y se había ido a dormir temprano. Yo lavé los platos, apagué las luces y me fui a mi cuarto. A las 6 menos cuarto sonó el teléfono de la habitación de ella. No contestó. Me levanté, abrí su puerta. Estaba en la cama, con las manos sobre el cobertor, en la misma posición en que dormía siempre. Llamé a la ambulancia, aunque ya sabía que no había nada que hacer. Me senté en la silla junto a su cama y la esperé. El entierro fue pequeño. Mi abuela no quería ceremonias grandes. Lo había dejado por escrito, junto con todo lo demás. Carmen Ríos llegó 3 días después del funeral con una carpeta nueva. Nos sentamos en el mismo comedor donde habíamos tenido la primera reunión. Esta vez yo estaba sola al otro lado de la mesa. Tu abuela actualizó su testamento hace 8 meses, dijo Carmen. Poco después de la cena de tu graduación. ¿Qué dice? Carmen abrió la carpeta. La casa pasa a tu nombre. Las cuentas de inversión también. Hay un seguro de vida con un valor de $140,000, del cual tú eres la única beneficiaria. Hizo una pausa. Tu madre recibe un monto fijo de $20,000, una sola vez, sin posibilidad de impugnación, porque el testamento fue redactado con cláusulas específicas para evitar disputas legales. ¿Mis padres pueden pelearlo? Podrían intentarlo, pero tu abuela trabajó con 2 abogados distintos para asegurarse de que el documento fuera sólido. Sería un proceso largo, costoso y con muy pocas probabilidades de éxito para ellos. Lo procesé en silencio. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir qué hago con la casa? El tiempo que necesites. Ya está a tu nombre. No hay deuda sobre ella. Miré la mesa. La misma mesa donde mi abuela tomaba café cada mañana, donde habíamos desayunado juntas durante meses, donde yo había firmado los primeros documentos legales de mi vida. De acuerdo, dije. Gracias, Carmen. Mis padres se enteraron del testamento esa misma semana. Mi madre me llamó el sábado. Esta vez sí contesté. ¿Cómo pudo hacernos esto? Fue lo primero que dijo, sin saludo, sin preguntarme cómo estaba. Fue su decisión, respondí. $20,000 después de todo lo que hemos hecho por ella. Años de cuidarla, de visitarla, de estar presentes. Mamá, ¿qué? Yo viví 8 meses en esa casa. La acompañé a cada cita médica. Estuve con ella la noche que murió. Hice una pausa. Los años anteriores, cuando ustedes la visitaban, el dinero que ella les mandaba a mí, lo estaban usando para otras cosas. Silencio. Eso es diferente, dijo mi madre, pero su voz ya no tenía el mismo tono de antes. No lo es. No lo dije con rabia, lo dije como un dato. Ella tomó sus decisiones con la información que tenía, y yo voy a respetar lo que dejó. Mi madre colgó sin despedirse. No la llamé de vuelta. Tampoco esperaba que me llamara mi padre, pero lo hizo. Esa misma noche, a las 10. Aubrey. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Hubo una pausa larga. Sé que esto no es el momento, pero quiero que sepas que yo no voy a impugnar el testamento. Lo que tu abuela decidió fue justo. No respondí de inmediato. Gracias por decírmelo, dije finalmente. Las cuotas siguen saliendo cada mes. Eso no va a cambiar. Lo sé. Carmen me avisa cada vez que llega el depósito. Otra pausa. ¿Puedo llamarte de vez en cuando? Preguntó. No para hablar del dinero. Solo para saber cómo estás. Lo pensé. Puedes intentarlo, dije. No te prometo que siempre voy a contestar. Pero puedes intentarlo. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano un momento. No era perdón. Todavía no. Pero era una puerta entreabierta. Y yo había decidido abrirla 1 centímetro. No más. Savannah me escribió esa semana para decirme que había conseguido su primer empleo. Cajera en una farmacia, 4 días a la semana. No era mucho, pero era suyo. Le respondí. Bien hecho. Ella escribió. ¿Cómo lo hacías tú con 3 empleos? Le respondí.
un turno a la vez. No dijo nada más, y tampoco yo. Pero algo en ese intercambio fue distinto a todos los anteriores. No había drama, no había culpa. Solo dos personas aprendiendo, cada una a su ritmo, lo que significa hacer las cosas por cuenta propia. Esa noche caminé por toda la casa, cuarto por cuarto, despacio. Los libros en los estantes, las tazas en la alacena, la silla donde ella leía en las tardes, el jardín oscuro al fondo. Al llegar al escritorio de su cuarto, vi un sobre con mi nombre encima. Su letra. Lo abrí. Adentro había una sola hoja. Decía que me había observado durante esos 8 meses, que había visto cómo me levantaba temprano, cómo llegaba del trabajo, cómo manejaba todo sin quejarme, que le había dado gusto verme así, que la casa era mía no como compensación, sino porque yo era la única persona en la familia que sabía lo que era ganarse las cosas. Al final decía, no tienes que perdonar a nadie si no quieres, pero tampoco cargues con eso para siempre. Tú decides cuándo y cómo. Doblé la carta. La guardé en el cajón del escritorio. Fui a la cocina, calenté agua y me preparé un café. Me senté en la misma silla de siempre. Afuera el jardín estaba oscuro y quieto. Tomé el café despacio. Mañana había trabajo. Los pagos de mis padres seguían llegando cada mes, puntuales. Mi cuenta bancaria tenía el primer colchón real de mi vida adulta, y esta casa era mía. Todo lo que venía ahora lo iba a construir yo, con lo que era mío desde el principio. Pasaron 2 años, no de golpe, día a día, semana a semana, cuota a cuota. La 18 y última cuota de mis padres llegó un martes en la mañana. Carmen me avisó por mensaje, igual que las 17 anteriores. Depósito recibido. Cuota 18 de 18. Acuerdo cumplido en su totalidad. Lo leí sentada en mi escritorio en Harlow & Asociados. Ya no era el mismo escritorio del primer día. Hacía 6 meses me habían promovido a coordinadora senior. Oficina con puerta, 2 proyectos propios, un equipo de 3 personas a cargo. Guardé el teléfono y seguí trabajando. A la hora del almuerzo le escribí a Carmen. Gracias por todo. Ella respondió. Fue un placer. Tu abuela estaría satisfecha. No respondí más, pero lo guardé. Esa tarde, al salir del trabajo, manejé hasta la casa. Seguía siendo la misma casa de mi abuela. No la había vendido. Había pensado en hacerlo los primeros meses, pero cada vez que lo consideraba en serio, algo me detenía. No era apego sentimental sin sentido. Era que la casa no tenía deudas, estaba en una zona que seguía valorizándose, y yo tenía dónde vivir sin pagar arriendo. Una decisión financiera tan buena como cualquier otra. Además, el jardín seguía ahí. Lo regaba yo ahora, con la misma manguera vieja que mi abuela nunca había querido cambiar y que yo tampoco había cambiado todavía. Entré, dejé el bolso en la silla de siempre y abrí la nevera. Había ingredientes para hacer pasta. Los saqué. Mientras cocinaba, sonó el teléfono. Era mi padre. Contesté. Hola. Hola, Aubrey. ¿Cómo estás? Bien. Acabo de llegar del trabajo. ¿Sabes que hoy fue el último pago? Sí, me avisó Carmen esta mañana. Hubo una pausa. Quería llamarte para decirte que lo siento. No como parte de ningún acuerdo, solo decírtelo. No respondí de inmediato. Bajé el fuego de la estufa y me apoyé en el mesón. Lo escucho, dije. Sé que eso no cambia nada de lo que pasó, pero quería que lo supieras. De acuerdo. Hice una pausa. ¿Cómo está Savannah? Bien. Consiguió un segundo empleo. Está ahorrando para mudarse sola. Me alegra. Hubo otro silencio. No incómodo. Era el silencio de 2 personas que ya no tienen nada urgente que resolver y que todavía están aprendiendo a hablar sin el peso de lo que pasó. Cuídate, papá. Tú también, Aubrey. Colgué. Volví a la pasta. No sentí alivio especial ni satisfacción dramática. Era una conversación. Una más entre las que habían ido pasando. Cortas. Sin drama. No éramos cercanos. No sé si algún día lo seríamos. Pero tampoco éramos enemigos. Éramos 2 personas que habían estado en lados opuestos de algo difícil y que ahora intentaban encontrar una distancia que funcionara para los dos. Era suficiente. Comí sola, como casi siempre. No me molestaba. La soledad que pesa es distinta al silencio. Esta era silencio. Después de cenar saqué el cuaderno donde llevaba las cuentas personales. Un hábito que había empezado en la universidad, cuando cada dólar tenía que rendir. Ahora no era necesidad, sino costumbre. Revisé los números del mes. Salario. Bonificación del trimestre. Los 216,000 del fideicomiso seguían casi intactos en una cuenta de inversión que Carmen me había ayudado a abrir. El seguro de vida de mi abuela había pagado parte de las mejoras que le había hecho a la casa. Plomería nueva, la cocina remodelada,
un sistema de calefacción que funcionaba. El resto seguía ahí, creciendo despacio y de forma segura. Cerré el cuaderno. Desde el comedor podía ver el jardín por la ventana. Oscuro a esa hora, pero yo sabía lo que había ahí. Las plantas que mi abuela había sembrado y las 3 que yo había agregado el verano pasado. No porque supiera mucho de plantas, sino porque el jardín se sentía muy vacío con solo lo que ella había dejado. Pensé en ella, no con tristeza, sino como se piensa en alguien que ya no está, pero que dejó cosas concretas. Una casa, una abogada, un testamento bien redactado, una carta de una hoja sin adornos. Y una pregunta que me había hecho la primera noche que dormí bajo su techo. ¿Puedes venir mañana? Sí, le había dicho. Esa había sido la respuesta correcta. El jueves llevé sola la reunión con el cliente nuevo, una empresa de construcción mediana, proyecto de remodelación de 3 edificios en el centro. Llegué 10 minutos antes, revisé mis notas en el pasillo. Entré cuando me indicaron. 2 hombres al otro lado de la mesa. Me presenté. Presenté los antecedentes del proyecto. Respondí 4 preguntas técnicas sin dudar. Al final, uno de ellos dijo que ya tendrían noticias antes del viernes. Salí de la sala. Dana estaba en el pasillo. No, ¿cómo te fue? Bien, creo que firmamos. Ella asintió una sola vez. Lo sabía. Eso fue todo. Seguimos cada una hacia su oficina. El cliente llamó el viernes antes del mediodía. Confirmaron el proyecto. Lo registré en el sistema, notifiqué al equipo y seguí con el resto del día. No hubo celebración especial. No hacía falta. Era el trabajo. Mi trabajo. El que había conseguido con un currículum real y una entrevista donde no mentí sobre nada. Ese fin de semana almorcé con Priya. Ella llevó un pastel de manzana. Yo preparé el resto. Comimos en el jardín porque el día estaba soleado y ella insistió. En un momento, mientras tomábamos café después de comer, Priya me miró y dijo: «Te ves diferente a como te veías el día de la graduación. Han pasado 2 años». «No es eso». Hizo una pausa. «Te ves tranquila, como si no estuvieras cargando nada». Lo pensé. «Es que ya no cargo nada que no sea mío», respondí. Priya asintió despacio, como si eso tuviera mucho más sentido del que yo había pretendido darle. Terminamos el café. Ella se fue a las 5. Yo lavé los platos, regué el jardín con la manguera vieja, apagué las luces de la cocina y me fui a sentar un momento al escritorio del cuarto que había sido de mi abuela y que ahora era el mío. Abrí el cajón. La carta seguía ahí, doblada, en el mismo lugar donde la había guardado el día que la encontré. No la abrí. No hacía falta releerla. Ya me la sabía. La dejé en su lugar, cerré el cajón y me fui a dormir. Mañana era lunes, y yo tenía trabajo.